Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer. Para mí es un gusto darles la bienvenida porque esta tarde estaremos con un invitado muy especial. Es importante mencionarles también que estamos súper felices porque culminamos nuestro primer Congreso Internacional de Periodismo con un alto nivel de participación, de afluencia de diferentes expertos, periodistas y asimismo con la participación de varios medios de comunicación para analizar temas transversales que hoy por hoy afectan al Ecuador en este campo oficial. En ese sentido, nosotros trabajamos sobre el periodismo y los desafíos que atraviesa, por ejemplo, en temas de seguridad y conflicto armado, cómo los periodistas pueden generar mecanismos de autoprotección. También analizamos sobre ética y resiliencia periodística y se construyeron documentos para abordar la innovación de los medios en esta era digital y sobre todo cómo se puede fortalecer la ley y el reglamento de comunicación. Dando esta introducción, nosotros queremos plantear también cómo el periodismo es clave para el desarrollo democrático de los estados. Sin democracia no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Y para analizar algunos temas y conocer a uno de nuestros expertos internacionales que nos acompañó, el periodista chileno Tomás Moschati, a quien doy la más grande bienvenida en nuestro set de Podcast Ecuador, pues quiero arrancar diciendo una frase que a mí me encanta y él la repite mucho en su diario Bio Bio, en su radio Bio Bio, que es: la verdad no se promete, se cuenta. Así que bienvenido, Tomás. Gracias, qué gusto gracias. Que nos acompañes. Quiero iniciar presentando también tu perfil para poder arrancar ya con la entrevista, pues Tomás es abogado, pero se dedicó al periodismo. Él es un locutor muy reconocido en Chile. De hecho, también tuvo un programa, la entrevista con Tomás Moschati, hace algunos años en CNN Chile, y pues la vida lo llevó a ser director de radio Bio Bio, que además ahí hay una historia familiar también muy interesante que le estaremos topando más adelante. Tomás, bienvenido al set de podcast. Quiero que tú me cuentes quién es Tomás. Tomás, más allá del periodista, del empresario, del director de radio, ¿quién es Tomás Moschati? Una persona común y corriente, como tantos. Yo estudié Derecho, viví en una radio. Digo que viví en una radio porque cuando yo nací ya había radio y por lo tanto es un ambiente natural. Posiblemente me encuentre más cómodo en la radio que en mi casa. Para mí es un atractivo y a lo mejor una adicción. Puedo decir soy un adicto. Y considero que son adicciones que no tienen tratamiento. Es decir, uno cae en esto y no hay posibilidad de recuperarse de esta adicción, no voy a decir enfermedad. La radio es un medio que permite estar en contacto con la gente, es un medio muy directo. Aprendí el oficio desde muy joven. Para el golpe militar, en 1973, yo tenía 13 años y no pudimos seguir viviendo en la casa donde estábamos. Nos fuimos al mismo edificio donde estaba la radio, estábamos todos hacinados y yo salía a escondidas a la radio en la noche y en medio del toque de queda y todo este tipo de cosas y de esta soledad. Perdón, a la radio que salías en ese momento era de tu familia, sí. De tu padre. Sí. Y yo ahí aprendí a controlar. En medio después del golpe militar, muchos días después obviamente, porque al principio la radio no transmitía, y empecé a controlar y a manejar los equipos. Y he hecho casi de todo en la radio, pero ha sido una experiencia extraordinaria porque me permitió desde muy niño estar en las redacciones periodísticas, escuchar lo que conversaban los periodistas. Yo me quedaba callado, ellos estaban escribiendo en las máquinas mecánicas en ese tiempo, y tener una relación con el mundo, con la realidad, con los acontecimientos, que no la tenía cualquier niño de 13 años como yo, y por lo tanto me dio una visión de mundo muy distinta al resto de los niños de mi edad. Claro, porque algo que resalta muy clave de esto es que tú mencionas mucho que la persona que no se informa no puede dar opiniones y quien no está dando una opinión no puede tomar decisiones. Y el hombre que no puede tomar, o la persona que no puede tomar decisiones, no es un hombre libre. Por eso la libertad de información es la condición básica de toda otra libertad. Por eso cuando hay un golpe de Estado, lo primero que atacan los que están dando el golpe de Estado son los medios y se acalla a los periodistas. Por eso es fundamental informar para que la gente
pueda tomar sus propias decisiones informadas. No es que estemos tratando de que tomen determinada decisión, sino proporcionar los elementos para que ellos decidan. Estaba justo planteando que algo que resalta es que el buen periodismo incomoda y que las audiencias también tienen que entender a lidiar con esta incomodidad, porque toca muchas fibras sensibles, pero que son claves justamente para tener información de calidad, un más y mejor periodismo. Bueno, el periodismo tiene que ser independiente. Puede acomodar o incomodar. No necesariamente estamos permanentemente incomodando, pero evidentemente que la independencia choca contra poderes, contra intereses, contra amistades, un montón de cosas. Y nosotros tenemos que tener la distancia necesaria para mirar, aproximarnos y después retirarnos y contar, sin estar involucrados en ese juego. Nosotros no estamos en el juego, estamos mirando el juego para contar a nuestros telespectadores, nuestros lectores. Que además ha sido clave porque Radio Bio Bio es reconocida justamente por mantener ese sentido de independencia, así se autodefinen, así es su código deontológico, que también es algo clave para el éxito que ha tenido este medio durante varios años. Y me gustaría conocer cómo nace el sueño de convertir a Radio Bio Bio, del crecimiento que ha tenido, porque a la final nace también de una anécdota familiar. Bueno, mi padre fue una persona que fue muy pobre, porque su familia cayó a la pobreza, su papá murió cuando él tenía 6 años, y mi padre hizo un montón de oficios, fue actor con actores famosos, fue director de teatro, escenógrafo, y empezó a hacer programas de radio. Y un día instaló su primera radio en una zona muy pobre, que es la zona de Lota, que es una zona de las minas del carbón, que en ese tiempo existían, y fue una pieza que la dividió por 4 y comenzó a hacer su radio. Eso fue el año 1959, en 1966 instaló Radio Bio Bio en Concepción y empezamos progresivamente. Bajo el tiempo de los militares nosotros no nos pudimos agrandar y fue terminado Pinochet que pudimos empezar a expandirnos en todo el país en un trabajo intensísimo. Yo ya estaba trabajando en la radio formalmente, yo comencé el año 87 y la expansión comenzó el año 90 y completamos una red nacional y hoy día somos la primera audiencia en el país. Mira, es puro trabajo, es solo dedicación, es solo esfuerzo, es solo determinación, es servicio a auditores, es no estar comprometido con nadie, es tener fuentes de financiamiento diversas de manera de no depender solo de uno, es después adecuarse a las nuevas tecnologías, es tener una plataforma informativa, Internet, que tiene más visitas, es estar en el mundo audiovisual. Es solo desarrollo y solo interés por realizar una actividad que es apasionante. Ahora, ¿tú también tuviste un hermano periodista? Tengo varios hermanos, pero uno de ellos periodista, trabajamos juntos. Yo trabajo con varios hermanos. ¿Y, sí. ¿Y cuál fue la decisión también? Porque tú, claro, estudiaste leyes, ¿nunca quisiste ejercer derecho? Me encantó estudiar derecho. Yo era un estudiante apasionado al derecho y me interesó en la unidad. Había que tomar una decisión y la decisión fue la radio, porque yo ya hacía cosas de radio en ese tiempo. Porque mi papá necesitaba ayuda, porque yo era mayor, porque había un proyecto, había proyectos que se hubo un montón de razones, no estoy arrepentido para nada. ¿Sí? Ha sido una aventura enorme, pero si volviera hacia atrás y no hubiera que tomar una decisión, yo habría estudiado derecho. ¿Sí? Ahora sabiendo que no aún sabiendo que amas no dedicarte al sí. ¿Y en qué te ha aportado el derecho a esta carrera, por ejemplo? El rigor es muy importante, pero bueno, como yo estudié Derecho, las cosas se dicen de determinada manera. Las cosas se saben o no se saben, cuando se saben a medias no se sabe, y por lo tanto el rigor en el periodismo y en cualquier actividad profesional es muy importante, y el análisis lógico. Es decir, siempre hay que llegar a una conclusión después de determinada razón, y en eso el derecho es muy importante. Justamente, Tomás, en el Congreso Internacional tú topabas en la conferencia sobre la agonía de los medios en tiempos de crisis. ¿Y cuáles son estas posibles salidas? Quiero que nos cuentes un poco más para la gente que no pudo estar presente. Bueno, los medios tradicionales están en crisis porque hay una caída en las audiencias muy importante,
porque hay una caída de los ingresos muy importante y porque hay competencias que son las competencias nuevas de las plataformas digitales. Las plataformas digitales principalmente son extranjeras, es decir, no es que la inversión publicitaria, normalmente eso es lo que financia los medios, permanezca en el país, sino que se va fuera del país. En Chile aproximadamente el 80% de la inversión publicitaria en medios digitales se va fuera del país, Google, Facebook, Instagram, etc. Esta es una crisis estructural y una crisis gigantesca para la actividad periodística. Y muchos medios están cerrando, no solamente en Ecuador o en Chile, sino que también en Estados Unidos, en Europa. Hablamos también ya de medios masivos, tradicionales. Medios masivos, tradicionales, grandes, están cerrando, Exacto. que es donde normalmente se ha hecho el periodismo profesional. La pregunta es si van a sobrevivir, qué impacto tiene esto en la democracia. Sin medios yo creo que no hay democracia, es consustancial. Y en tercer lugar, si tiene alguna posibilidad de salida, ¿cuántos van a sobrevivir? Entonces, yo creo que hay medios que no van a sobrevivir de los que ya existen porque pasaron una barrera del no retorno y hay otros que tienen alguna posibilidad si es que lo hacen bien. A todas las razones que he dado para la caída de los medios, yo creo que también hay un problema de gestión de medios. ¿Cómo un medio podría salvar esta situación? Primero, haciendo buen periodismo. Yo creo que es fundamental el periodismo independiente, el periodismo riguroso, el trabajo intenso y por lo tanto ofrecer una calidad que otros no pueden ofrecer, que eso en el tiempo se reconoce. Una calidad importantísima, no perder ese rigor del periodismo, los principios periodísticos, pero más allá de eso hay que entender que nos estamos digitalizando, que los medios han tenido que transformar y que esto ha generado que tengamos una avalancha también de generadores de contenidos que no necesariamente los respetan. A eso iba. Creo que los medios tradicionales tienen que dejar de ser medios tradicionales, tienen que ser un sistema, y este es un sistema que ocupa todos los espacios. Tienen ventaja, tienen la ventaja de la experiencia, tienen la ventaja de periodistas profesionales, tienen la ventaja de conocer los mercados, o sea, ventajas hay, pero hay que ocupar todos los espacios, todas las redes, hay que ser expertos en redes. Un medio tradicional tiene que ser experto en digital. ¿Por qué otros van a ser expertos y ellos no? Eso es un atraso gigantesco, uno tiene que tener la cabeza abierta, hay que dejar de ser conservadores, conservadurismo por ningún motivo. Conservadurismo en los principios, lo que tú decías en el rigor y la independencia, pero en cuanto a asumir nuevas responsabilidades para entregar mensajes en distintas plataformas. Y con inmediatez, además. Hay que tener una velocidad enorme. Es que me van a decir es que la velocidad es contrario al rigor. No. La velocidad puede ser muy rigurosa. En la medida que uno conoce el dato, lo corrobora, lo comunica y después esa información se va ampliando. Nosotros tenemos que tener el concepto de ampliar la información, de ir agregando datos, todos rigurosamente reporteados. Entonces, es otra cabeza y nos permite eso además ser expertos en todo. Yo creo que nosotros tenemos que saber de radio, tenemos que saber de audiovisual, tenemos que saber de medios digitales, también tenemos que saber de short, tenemos que de todo. Y tiene que haber gente especializada que haga este tipo de trabajo. No todos sabemos hacer eso, pero sí podemos producir el material para que todo eso esté disponible y llegar a distintos públicos. Yo he tenido una experiencia que es con el mismo producto periodístico a través de distintas plataformas llegar a jóvenes, por ejemplo. Claro. Entonces, imagínate para una marca antigua, en el sentido que una marca tradicional, convertirse en marca entre los jóvenes. Es el sueño, ¿no? Y entender el lenguaje que ahora las nuevas generaciones manejan, como muchas noticias se han tenido que transformar en memes, que es una forma más digerible del contenido, pero también que a veces puede aminorizar el contexto que estamos transformando, transmitiendo a las audiencias. Bueno, y complicar el análisis. Tenemos que entregar todo. Si alguien quiere entretención, entretención. Si alguien quiere información dura, información dura. Si alguien quiere una entrevista política, una entrevista política. Si alguien quiere noticias internacionales entretenidas en el sentido de la forma en que se cuentan, está ese producto. Si a alguien le gusta la economía, la economía. ¿Por qué tenemos que limitarnos? Si vamos a competir, si vamos a sobrevivir, tenemos que hacer de todo.
Ahora, Tomás, vamos a pasar a unas siguientes preguntas en un juego de nuestro podcast que se llama Biográficas, en este caso, y quisiéramos conocer un comunicador periodista al que admires mucho. A ver, como entrevistadora, Oriana Fallaci, de todas maneras. La entrevista que le hizo a Henry Kissinger, falleció hace poco Henry Kissinger, fantástica. Las introducciones que hacía antes de comenzar la entrevista, desnudando un personaje fantástico. Es decir, Oriana Fallaci, de todas maneras, como ícono de la entrevista y de la reportera, una persona que fue muy criticada porque en su tiempo, gracias a su reporteo en terreno, descubrió lo que era el mundo musulmán y la radicalización que incipientemente ya existía. Y cuando contó eso, la criticaron enormemente. Tenía razón Oriana Fallaci. Oriana Fallaci de todas maneras. Periodismo de inmersión muchas veces es criticado, complejo, pero evidencia cosas que se necesitan conocer y saber. Un personaje difícil con el que te hayas tenido que topar para una entrevista, que realmente te haya sacado de tu zona de confort. Los personajes más difíciles son los que no saben nada, donde hubo un error en la producción y traen a alguien que no entiende nada de lo que le estamos preguntando. Teóricamente sabía y no sabe. Entonces alguna vez me tocó, ya ni me acuerdo el nombre, tampoco una persona conocida, en que yo hacía las preguntas y me respondía y hacía porque él no respondía nada, era terrible. Eso es muy difícil. Ahora, personajes difíciles de entrevistar. O que hayan perdido la cabeza ese rato en la entrevista. Siempre hay gente que pierde la cabeza. En alguna vez Ricardo Lagos, presidente, me tomó el brazo y me empezó a mover el brazo así. Estaba un poco molesto, pero yo lo respeto mucho a él. Creo que fue un presidente muy respetable. Más que hablar de entrevistados enojones que existen, quiero decir que la última entrevista que le hice a Ricardo Lagos terminó con una discusión. Fue una discusión terrible porque termina esta entrevista, él era precandidato presidencial, ya había sido presidente, termina la entrevista y él tiene un vozarrón, ¿no? Y me dice, lamentable. Y yo le pregunto, ¿qué es lo lamentable? Esta entrevista. Y empezó una discusión terrible que se prolongó en el tiempo, tanto así que yo quería terminar con esto, me paré, y él seguía, pero bueno, son personajes que a veces son un poco irascibles, ¿no? Bueno, es bastante natural cuando tenemos un entrevistador de este calibre también. Y que Tomás, de hecho, nos mencionaba que él se siente mucho más cómodo de entrevistador y que no entiende por qué la gente acepta entrevistas. ¿Verdad? Sí, Nunca lo he entendido. Que él no entiende. ¿Por qué? Y en ese sentido, vamos ya a pasar a nuestra parte de cierre. Tomás, ¿qué les dirías a los jóvenes que aún sueñan con ser periodistas? Les diría que si alguien no quiere tener una vida rutinaria, que elija el periodismo. Hay gente que quiere tener una vida cómoda, que es legítimo. Esas vidas que son aburridas, todos los días ocurre lo mismo. Cuando yo le pregunto a alguien, oye, ¿te acuerdas qué hiciste el lunes pasado? No sé. ¿Y el lunes anterior? No sé. Y al final esos señores van a llegar a lo mejor a la vejez con puros no sé. Y el periodismo ofrece la posibilidad de tener muchísimos días que son hitos, que son momentos inolvidables y por lo tanto tener una vida riquísima porque uno vivió cosas interesantes, estuvo con gente interesante, estuvo con gente diversa y uno se levanta todas las mañanas y no sabe lo que va a ocurrir y de hecho ocurren muchas cosas que no son para nada planificadas y eso hace que el periodismo sea entretenidísimo, que sea una labor que contribuya a la democracia, que sea un servicio, porque informar es un servicio, y que podamos tener la posibilidad, en medio de estos cambios tecnológicos, de ir adecuándonos también a los cambios tecnológicos, a los que yo no les tengo miedo, sino que los tomo como un desafío. Yo creo que el periodismo es un enorme desafío interesante para hacer una vida que desde el punto de vista profesional es una vida de aventura. Yo lo encuentro magnífico. Magnífico que todavía queramos ejercer este oficio tan noble como es el periodismo, una profesión de a pie,
para muchos las historias están en las calles, en el día a día. Y para cerrar, quiero hacer la última pregunta, Tomás, que esto es algo muy clave. ¿Cómo has visto la permisibilidad de los gobiernos de Latinoamérica en la censura o en la obstrucción de la información para hacer ese periodismo independiente del que tú hablas? Es que a los gobiernos no les gusta ser controlados. Al poder no le gusta ser controlado. ¿A quién? Bueno, el poder empresarial, el poder militar, el poder policial, el poder judicial. No les gusta el periodismo en general, porque el periodismo también fiscaliza, indaga, se mete por el ojo de la llave. Es muy interesante mirar por el ojo de la llave qué pasa detrás de la puerta. Y porque tenemos la posibilidad de saber cosas que ellos no saben. Y naturalmente que los gobiernos tienen la vocación, muchos de ellos, por limitar el periodismo. No todos los gobiernos. Hay gobiernos que tienen una relación con la prensa profesional. A propósito de Ricardo Lagos y todo este cuento que yo conté, bajo su gobierno hubo una relación absolutamente profesional con los medios y yo lo reconozco totalmente. Pero hay una tendencia autoritaria en el mundo. Y hay una tendencia autoritaria que no es solo de los gobiernos, sino que también de las personas, y que eso está condicionado por la polarización que hay en la sociedad. Eso es un tema largo que puede dar para otra conversación. Y por lo tanto, una crítica al periodismo muy acerada, porque el periodismo puede decir cosas que a mí no me gustan, y eso no es tolerable. Y por lo tanto hay un ambiente público que puede favorecer las restricciones al periodismo por parte de los gobiernos. Eso se ha producido. Ecuador se produjo con leyes que son inaceptables. En Argentina también se produjo, aunque los argentinos lograron sortear la situación. Y por lo tanto es un peligro, el peligro de los gobiernos que comienzan a limitar la actividad periodística. ¿Cuántos presidentes dan puntos de prensa y no aceptan preguntas? Yo me pregunto, ¿para qué da el punto de prensa? Que emita un comunicado. Entonces, esto hay que combatirlo, hay que terminarlo y todos tienen que estar de acuerdo, disponibles, las autoridades públicas, a aceptar preguntas y preguntas incómodas. Es una lucha que hay que dar y que en estos momentos se está dando en América Latina. Ya tu visión es de esa. Sí, justamente en Ecuador se ha intentado mutar de una ley que era persecutoria a una ley que busca garantizar aún la protección de periodistas, que sin duda falta muchísimo más trabajo, que fueron una de las conclusiones que salieron de este Congreso. Los periodistas no sienten todavía que existan esas garantías que les permita realmente ejercer su profesión libre y de manera segura, y es algo en lo que de conjunto se busca trabajar de manera articulada con organizaciones internacionales, con el mismo gobierno, que sin duda debería también como enfocarse y en fortalecer esta profesión que es indispensable para un Estado democrático. Tomás Moshati, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos y todas les invito a seguir nuestras redes de CAS Ecuador y este episodio de podcast en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Muchas gracias.